Vamos a iniciar y en Casa de Pan iniciamos siempre nuestros cultos cantando el himno Rey de Reyes, que es una breve historia de la salvación de lo que se llama la economía de la salvación, de la manera en la que el Señor ha dispuesto todas las cosas para nuestra salvación. Y entonces lo conocemos así que ahí en sus lugares, en donde están ustedes, cantemos Rey de Reyes y alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre de esta manera. Y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó. Por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh. Rey de
Amén y amén. Confesamos nuestra fe en Dios que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo bendecimos y lo alabamos. ¿Qué les parece si oramos consagrando este tiempo al cuidado de nuestro Señor y dedicándolo para la honra y gloria de nuestro Dios? Ofelia, ¿serías tan amable, Ofe, de dirigirnos en este tiempo de oración y consagrarnos al Señor? Sí. Sí. Bendito Padre Celestial, esta tarde estamos aquí reunidos en ese nombre grande y glorioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, Amén, Señor. nombre Jesús. Amén. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conmemorar, de hacer conciencia, Padre Celestial, pero sobre todo de estar agradecidos, Señor, Amén, por Señor. todo el sacrificio de amor que hiciste por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te agradecemos tu presencia en nuestras vidas, te agradecemos tu salvación tan Ujú. grande, Padre Celestial. Por favor, consagramos este momento. Sé tú, tu Espíritu Santo, dirija a cada una de mis Amén, hermanas, Señor. Padre Amén. Celestial, que van a hablar de tu palabra, Padre Celestial. Sé tú con ellas, dirígelas, Ujú. Espíritu Santo, que sea para edificación, pero sobre todo para conciencia, para que podamos, Señor, encarnar, Amén, Señor, Señor, que y así darle el sea. valor, el justo valor, Padre Celestial, del sacrificio que tú hiciste por cada uno de Amén, nosotros y Señor. todo lo que Amén. tuviste que pasar, Padre amado. Te agradecemos, Padre, ese inmenso amor y esa misericordia que Amén, has Señor. tenido para cada uno de nosotros, Padre Muchas gracias, Celestial. Señor. Recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra Amén, Señor. gratitud, Señor, por siempre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar a escuchar a nuestras hermanas y la primera palabra que se dice el Señor pronunció en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y toca a nuestra hermana Marce, desde León, Guanajuato, compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Prestemos atención, por favor. Bendiciones a cada uno de ustedes. En nombre sea del Señor. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23:34. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una serie de eventos en donde somos tratados de manera injusta? Las burlas hacia nuestra persona son crueles. Buscan insultarnos y algunos otros humillarnos, al grado que nos hace cuestionarnos si vale la pena hacer las cosas de manera correcta como nos la demanda nuestra fe. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde la falta de empatía y el enojo están a flor de piel, siendo más notorio la facilidad con la cual podemos dar nuestra opinión escondidos tras una pantalla con pseudonombres o desde el anonimato, permitiendo esparcir odio y desprecio a los demás sin vivir las consecuencias aparentemente inmediatas a nuestros actos. A este fenómeno se le conoce como la cultura del hate o el odio o la era de la cancelación. La mayoría de los mensajes son hostiles, despectivos y agresivos, cargados de violencia verbal y simbólica que buscan humillarnos, deshumanizarnos o desacreditarnos, atentando contra la dignidad humana y sobre todo nuestra identidad. Jesús dijo muchas cosas maravillosas llenas de gran significado para nuestra vida, pero tal vez ninguna tanto como: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lo terrible de la crucifixión era el dolor inmenso, pero no producía la muerte, que llegaría a consecuencia del hambre, la sed, el frío, el calor, y a veces después de muchas horas o aún a pesar de varios días. Jesús decidió afrontarlo sin ayuda de ninguna anestesia, vinagre o droga de la época. Estuvo dispuesto a sufrir hasta lo más sumo, sintiéndolo todo, estando lo más consciente posible, y aún en medio clamó por perdón y con empatía exclamó: no saben lo que están haciendo. Cristo
nos estaba enseñando un nivel nuevo de perdón que era bastante alto y podría decir que es bastante alto, donde implica aprender a soltar aquello que no nos proviene, a soltar aquello que no proviene de nuestro Señor y mucho menos que nos edifica. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Luego de exclamar por la omisión de los actos de los presentes y de quienes contribuyeron a que estuviera en plena crucifixión, siendo tratado como si fuera un criminal más, los soldados se repartieron las prendas de nuestro maestro. Pero hubo una, la cual echaron a suerte. Su túnica, hecha de una sola pieza, que podría simbolizar la unidad, perfección y su rango sacerdotal. No la hicieron pedazos porque representaría dejarla inservible. Así que la dejaron intacta en una sola pieza. Cuando el resentimiento amenaza con inundar nuestro corazón de amargura, recordemos estas palabras de nuestro Maestro y estemos dispuestos a perdonar a aquellos quienes nos han ofendido, mostrándonos compasivos y comprensivos de la misma manera en la que Dios lo ha hecho para con nosotros, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Muchos actúan desde la ignorancia y deseamos corresponder igual, pero lo que Cristo hizo en la cruz nos enseñó que, aunque nos encontremos con gente desagradable que busca dañarnos, insultarnos, injuriarnos, no podemos contestar con la misma moneda. No podemos hacerle lo mismo, ya que nosotros sabemos aún más que ellos. Somos seres que vivimos con el Espíritu dentro de nosotros. Otros pueden que tengan el corazón lleno de resentimiento y tal vez algunos otros pecarán por ignorancia, pero nosotros sabemos aún más que ellos. Cuando era aún más joven y mi hermano actuaba de forma reprobable hacia mi persona, mi mamá siempre decía, hija, tu hermano no tiene a Dios en su corazón. Somos hombres y mujeres de Cristo y debemos perdonar como Él nos perdonó. Así que, amados hermanos, tomemos nuestra cruz y sigamos a nuestro Señor negándonos a nosotros mismos. Muchas Dios les bendiga. gracias. Muchas gracias, Marce. Un gran reto que nos pones por delante. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Marta Morales, que tiene la segunda palabra. De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Marta, si eres tan amable, por favor. Amén. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Buenas tardes. Retomando un poco el contexto histórico en versículos anteriores, el pasaje de Lucas 23:33 dice así: Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En aquella época, la crucifixión era un castigo reservado para los criminales más despreciables, y Jesús, el Hijo de Dios, fue contado entre estos transgresores, cumpliéndose así la profecía de Isaías que dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sabemos que Jesús en su ministerio se identificó con los pecadores para redimirlos, es decir, para liberarlos, rescatarlos de sus pecados, y esta escena en el Calvario refleja esa misión, pues se encontraba rodeado de malhechores. El pasaje de Lucas nos narra desde el versículo 39 a 43 en Dios habla hoy lo siguiente. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Aquí vemos a este criminal incrédulo, burlón, falto de arrepentimiento y exigente con Jesús. Jesús no entabló diálogo alguno con él. Pero el otro
reprendió a su compañero diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo. Las palabras de este otro malhechor expresan primeramente el temor a Dios. Se asume pecador y acepta el castigo recibido como algo justo. Y luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. O como dice en Reina Valera: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entablando un diálogo personal con Dios, este hombre vio más allá de la cruz, pues reconoció la inocencia de Jesús, la injusticia de haber sido crucificado, pero sobre todo, reconoció en Jesús al verdadero Rey, al llamarlo por su nombre y decirle: cuando comiences a reinar. El malhechor no pudo reparar los daños de su vida pasada, pero muy cercano a la muerte se reconoció culpable, pecador, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús, de tal manera que, con una voz suplicante, expresó verdadero arrepentimiento y con actitud humilde su acto de fe al pedirle a Cristo que se acordase de él. Por lo tanto, pudo ser salvo por su fe, aún en el final de su vida. Esto es un hecho trascendental en la historia de la humanidad, considerando las circunstancias en que se encontraban en ese momento el malhechor y Jesús. Jesús estaba desfigurado, desangrado, extremadamente agotado, casi sin aliento, agonizando, y aún así en su omnisciencia divina, supo lo que había en el corazón de este hombre. Como dice en Juan 2:25, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, por lo que respondió a la súplica con una promesa de vida eterna. Para un hombre que humanamente no lo merecía, su promesa fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Qué nos revela la respuesta de Jesús al malhechor en nuestro aquí y ahora? Considerando las circunstancias en las que se encontraban, que aún en el valle de sombra y de muerte, en nuestras noches oscuras, en nuestras dificultades, Jesús es nuestro consolador y nuestra esperanza segura. Nos revela la naturaleza de su misericordia y nos revela su naturaleza misericordiosa y compasiva, su amor incondicional, el favor inmerecido y la oportunidad de reconciliarnos con Él, sin importar los errores pasados o la vida que haya uno llevado, e independientemente de las circunstancias, y aún para los más indignos, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. De tal manera que la salvación está al alcance de todos, con arrepentimiento, confesión de pecados y el bautismo en agua. Pero se debe aprovechar la oportunidad mientras haya vida. Nos recuerda que la salvación es por gracia, no por obras, es decir, es un regalo divino recibido por fe, no por mérito propio como lo indica en Efesios 2:9. Jesús afirma y asegura que hoy estará con él, lo que denota una promesa que no tardará en cumplir, pero además es una garantía de que no abandona a quien rescata y a quien perdona. Este ladrón en la cruz representa a la humanidad que como pecadores culpables estamos en necesidad de redención. Jesús ya ha pagado un alto costo por cada uno en la cruz. Cargó con nuestro pecado y nos abrió el camino al cielo. Solo necesitamos disponer el corazón para poder ser rescatados y ser salvos, como lo hizo con este hombre. Y nosotros podemos hacerlo clamando a Dios, como lo dice en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Por último, esta promesa de Jesús nos revela que la vida en la tierra es temporal. Nos enfrenta a la realidad de nuestra propia mortalidad y abre la puerta de la esperanza hacia la vida eterna, haciéndonos saber que hay un paraíso
esperándonos después de la muerte. El paraíso mencionado no es un paraíso terrenal, sino más bien un paraíso celestial, libre de las tribulaciones de la vida terrenal, un estado de comunión consciente, inmediato y personal con Dios, donde la paz y la reconciliación es lo esencial. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa de nuestro Salvador para que resuene en nuestro corazón y nos motive a vivir cada día en gratitud y obediencia a aquel que nos abrió la puerta del cielo. Jesús ya ha pagado el precio. La puerta al cielo está abierta para todos los que creen en Él. Que esta dulce esperanza nos acompañe siempre, que sea el anhelo de nuestra salvación, llenando nuestras vidas de fe y amor. Amén. Amén. Muchas gracias, Marta. Llama la atención de que aunque el llamado ladrón arrepentido estaba crucificado con Jesús, con su propia muerte, él no podía obtener el perdón de sus pecados. Fue Jesús quien llevó el precio del perdón de los pecados de ese hombre. Y hay un hermoso himno que quiero invitarles a que cantemos. Tomaste mi lugar. Los que lo sabemos, vamos cantándolo. Los que no lo saben, escúchenlo y hagan. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Pastor, no tienes micrófono. Gracias, Marta, creí que tenía. Decía yo que uno de los momentos más hermosos de la cruz, sí, un momento hermoso en la cruz, es el que nos recuerda que Dios siempre provee lo que nos hace falta. El Señor se ocupa, de proveer lo que hace falta. Y su muerte representaba que dos de sus seres más amados, María su madre y Juan, el discípulo amado, iban a quedarse sin él. Pero entonces Jesús hace algo muy especial. Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le recuerda, ahí tienes a tu madre. Y vamos a escuchar a Hilda de Esquivel desde León, Guanajuato, que nos comparte lo que el Señor le ha revelado, lo que ella ha entendido de ese momento tan especial entre Jesús, María y Juan. Hilda, si eres tan amable. Sí, amén, hermano. Bueno, pues te voy a leer la palabra de Dios. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esto lo vemos en Juan 19, versos 26 y 27. Una expresión, mujer, he aquí a tu hijo. María, la madre del Salvador, estaba de pie ante la cruz. Quizás en ese momento, mientras padecía al ver la carga infinita que había sido puesta en su hijo, el Hijo de Dios recordó la profecía de Simeón. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasaría tu misma alma. Esto nos lo dice en Lucas 2, 34 y 35. Pero a pesar de su propio dolor, ella debió haber percibido que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, su Padre. Pues fue ella la que contestó al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto nos lo dice en Lucas 1:38. He ahí tu madre, nos lo dice Juan 19:27. Al estar a punto de salir de esta etapa terrenal, la atención y las palabras
ministrantes del Salvador se volvieron a María. José, su esposo, había fallecido, y Juan, el amado, velaría a partir de ahora por sus necesidades. Pues aquí Juan nos muestra en la cruz de Jesús, aún cuando estaba Jesús en la cruz, Juan aceptó a su madre, ¿verdad? María, y la acepta en su casa. Él demostró amor y responsabilidad y el cuidado para los demás. De este pasaje aprendemos 3 cosas importantes: amor en medio del dolor, cuidar en honrar a nuestra familia y vivir como una familia espiritual dentro de la iglesia. Si Jesús mostró tanto amor incluso en la cruz, cuando más nosotros debemos amar, cuidar y apoyar a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Este momento me hizo reflexionar sobre muchas cosas. A veces uno como madre no le gusta ver sufrir a sus hijos, ¿verdad? Imagínense, siento el dolor de María en ese momento, viendo a su hijo. Yo creo que una madre, pues no es como ver a un hijo morir. Es un dolor muy, muy grande. Yo no lo he sentido, gracias a Dios, pero he visto mujeres que ven a sus hijos morir y ha de ser algo muy, muy doloroso, pero entiendo cómo Jesús en ese momento veía el sufrimiento de su madre. Él veía lo que ella estaba sintiendo en ese momento y en ese momento pide a su amigo Juan que se encargue de su madre. También veía ese dolor en él y me constierna el momento en el que Jesús lo hace, porque sabía a quién dejar a su madre. En ese momento él confiaba en Juan. Sabía que no la dejaba sola, no la dejaba desamparada, y sabía en ese momento a quién dejárselo. Cómo es hermoso ver cómo Jesús confía en esa persona para dejar a su madre. Sí. Aún así, en ese sufrimiento, Juan recibe a María y cómo Jesús confiaba en él para dejarla, ¿verdad? Pues son poquitas palabras de mi parte y eso es todo, hermanos. Muchas gracias, Hilda. Nos planteas un reto. Me pregunto y les pregunto si tenemos a quién encargar a los que amamos si nosotros hacemos falta. Si hemos pensado en fortalecer relaciones tan profundas y tan confiables con alguien que está alrededor nuestro, que cuando faltemos podamos decirle, te encargo a mi madre, podamos decirle, te encargo a mi amigo, podamos confiar en que aquel a quien estamos haciendo ese encargo estará en las condiciones, porque conocemos de su amor y conocemos de su cercanía. Muchas gracias, Hilda. Ahora vamos a escuchar una de las palabras más dolorosas de la cruz, cuando Jesús le reclama al Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Disculpen, no es Tere, es nuestra hermana Araceli quien va a traer esta meditación. Gracias, pastor. Bueno, empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase pronunciada por Jesús en la cruz en Mateo 27:46 es la cuarta de sus 7 últimas palabras y cita el Salmo 22:1. Expresa el momento de mayor angustia donde, al cargar con los pecados de la humanidad,
experimentó la separación del Padre, el peso del juicio divino y la desolación externa. En esta frase hay una gran paradoja, porque si bien es cierto, es una acción despreciable el abandono. Resulta que en la historia bíblica, en la historia de nuestra redención, en la historia de tu salvación y mi salvación, hay un abandono que fue redentor, un abandono que fue de gran beneficio para nosotros, el abandono del Padre sobre el Hijo en la cruz. El clímax del dolor de Jesús fue el abandono del Padre. El abandono de Dios, aquí vemos el abandono del Padre, el abandono de Dios, perdón. Aquí vemos el amor profundo de Jesús hasta lo que Él estuvo dispuesto a soportar para que hoy estemos aquí adorándolo. El objetivo de mi reflexión en la frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es resaltar porque Jesús fue abandonado en la cruz, luego entonces el Padre nunca nos va a abandonar, porque el Padre abandonó a Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Para entender la frase de Jesús en Mateo 27:46, hay 4 puntos. El primero es, ¿qué significa ese abandono? Mateo dice en el capítulo 27, 45 y 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra abandonar significa en el diccionario dejar solo, apartarse, quitarse, dejar sin atención ni cuidado a una persona, dejar sin amparo y sin ayuda a una persona en un momento de sufrimiento. La hora sexta, la hora sexta es las 12 del mediodía, es decir, cuando el sol está en su cenit, en su máximo esplendor. Resulta que empezó una gran oscuridad en toda la tierra. Vamos a presenciar el clímax del sufrimiento de Jesús. Dios oscureció la tierra. Simboliza el juicio de Dios, que solo Jesús podía llevar sobre sus espaldas. El juez justo no tenía más remedio que derramar toda su ira sobre el Hijo por nuestros pecados. El alma de Jesús fue sumergida a la más absoluta y oscuridad espiritual. Su alma estaba descendiendo a una destrucción espiritual. Perdón, es que es muy conmovedor, hermanos, Así es. ver lo que él pasó. Perdón. Eh, Su alma estaba descendiendo a una destrucción espiritual. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre. Por el abandono del Padre. Fue un alarido, fue un grito de dolor. Fue un grito de dolor. La comunión de Jesús con el Padre fue cancelada. Por 3 horas experimentó en su carne todos los sufrimientos y dolores eternos e infinitos.
que cada persona tenía que enfrentar por su propio pecado por toda la eternidad. Sumado a ello, toma, hermano, el crujir de dientes, los gritos, la sensación de perdido, el abandono, el fuego. Súmalo con todos los cristianos de todas las épocas, de toda la eternidad, y ponlo en Cristo Jesús. Y esto fue lo que sintió Jesús en la cruz por amor a ti. Entonces, significa este abandono que por 3 horas tuvo la sensación de estar perdido, angustiado por la paga del pecado. El segundo punto es la pregunta, ¿por qué razón era necesario para el Padre abandonar a su Hijo en la cruz? Para no abandonarte a ti y a mí nunca jamás. Tercer punto es la pregunta, ¿cuál fue el resultado de ese abandono? Pues el resultado fue que entregó su vida por nosotros. El cuarto punto es la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra debida respuesta ante tal resultado beneficioso para nosotros? Como cristianos, no deleitarse en el pecado, aborrecer el propio pecado, arrepentimiento y conversión. Al pasar por valle de sombras, luchar, diciendo al Señor, Dios mío, sé que no me has abandonado, con la convicción de que Jesús nunca abandona. No dudes, y cuando dudes, lleva esa duda a la cruz. Adora a Cristo, sirve a Cristo con tu vida. Amén. Es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Que el Señor te siga bendiciendo. Qué bonita idea. Qué terrible idea. Abandonó a Jesús para no tener que abandonarnos a nosotros. Ahora vamos a escuchar a Adriana, que se refiere a la expresión más humana de Jesús en la cruz, cuando él dijo, tengo sed. Adriana, por favor. Gracias, pastor. Amada Iglesia, hoy meditamos en una de las palabras más breves, pero profundamente reveladoras que Jesús pronunció en la cruz. Tengo sed. El Evangelio de Juan nos dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Estas palabras, aunque sencillas, nos acercan de una manera muy real al sufrimiento de nuestro Señor. Jesús había sido azotado, golpeado, había perdido sangre y fuerzas. Llevaba horas colgado en la cruz, expuesto al sol, con su cuerpo completamente debilitado. Era natural que tuviera sed. Aquí vemos algo hermoso y profundo. Jesús es verdaderamente humano. No fue un sufrimiento simbólico, ni una escena lejana. Fue real. Él sintió el dolor, el cansancio, la angustia y también la sed. Incluso antes de la crucifixión, como nos relata Mateo 15:23, le ofrecieron vino con mirra para adormecer el dolor, pero él lo rechazó. Jesús decidió experimentar plenamente el sufrimiento. No evitó el dolor, lo abrazó por amor a nosotros. Pero esta palabra no solo revela su humanidad. Juan nos dice que Jesús dijo esto para que se cumpliera la escritura. Es decir, aún en medio de su agonía, Jesús estaba consciente de su propósito. Aquí vemos también su divinidad. Él no era solo un hombre sufriendo, era Dios hecho hombre.
cumpliendo perfectamente el plan de redención. Jesús mismo había dado testimonio de su divinidad durante su ministerio. En Juan 8:58 declaró: les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo, afirmando su naturaleza eterna. Él no solo vivió como hombre, sino que era Dios entre nosotros. Por eso, en la cruz vemos este misterio glorioso. Un Jesús completamente humano que tiene sed y completamente divino, que cumple cada detalle de la salvación. Es por eso que hay un detalle que no debemos pasar por alto. Este versículo que hoy nos ocupa comienza diciendo: después de esto. Después de perdonar, después de pensar en su madre, después de atender a otros, entonces expresa su propia necesidad. Aún en su dolor, Jesús siguió pensando en los demás. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Hoy, esta palabra nos invita a reflexionar en dos verdades prácticas para nuestra vida. Primero, reconocer quién es Jesús. Él es Dios hecho hombre. Su sacrificio tiene poder porque Él es divino. Su dolor tiene valor porque fue real. Cuando entendemos esto, nuestra respuesta natural es gratitud. Jesús no tenía que pasar por ese sufrimiento, pero lo hizo por amor a nosotros. Esto nos lleva a confiar en Él, a acercarnos con seguridad, sabiendo que su obra en la cruz es suficiente para darnos salvación, esperanza y vida eterna. Lo segundo es seguir su ejemplo. La palabra dice en 1 de Pedro 2:21, para esto los llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y les dio el ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Las pruebas revelan quiénes somos. En los momentos difíciles se manifiesta nuestro verdadero carácter. Y si hay un lugar donde vemos con mayor claridad el carácter de Jesús, es en la cruz. En medio del dolor, Él fue obediente. En medio de la agonía, fue compasivo. En medio del sufrimiento, fue fiel. Su muerte no contradijo su vida, la confirmó. Y entonces surge una pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguir sus pisadas? A ser fieles, no solo en los momentos buenos, sino también en medio de las pruebas? La Semana Santa no es solo un recuerdo, es una invitación a vivir de manera diferente. Al mirar a Jesús diciendo, tengo sed, recordemos que Él lo dio todo por nosotros al tomar nuestro lugar en la cruz. Y hoy Él nos llama a vivir para Él, con un corazón agradecido, confiado y dispuesto a imitar su ejemplo. Que Dios nos ayude a entenderlo, a aceptarlo y como consecuencia vivirlo cada día. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Adriana. Qué reto tan grande nos planteas, que nuestra muerte revele la realidad de nuestra vida, que en la muerte se haga notorio quiénes hemos sido y si hemos sido para honra y gloria de nuestro Dios. No debemos olvidar que celebramos el Viernes Santo, como le llamamos, el sacrificio de Jesús a la luz de la resurrección. Y dado que este domingo próximo no podremos reunirnos presencialmente, pienso que podemos rescatar una riqueza y es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en familia. Que cada familia, cada uno de nosotros,
ahí en donde esté, desde temprano, pueda alabar al Señor. La comida familiar es lugar de encuentro para celebrar los triunfos, las bendiciones recibidas, la gratitud que hay en el corazón. Podemos comer juntos y estar alegres recordando que el Señor ha resucitado, y podemos reflexionar sobre lo que significa el hecho de que Jesús vive en nosotros. Así que únanse a su familia. Quizá algunos digan, no, mi familia no me va a hacer caso. Cuando menos salúdenlos diciéndoles, el Señor resucitó. Cuando menos compartan esa buena noticia de que el Señor ha resucitado. Todos ustedes van a recibir el día de mañana, en el transcurso de la mañana, algunos cantos de resurrección que dan testimonio de la alegría, para que ojalá a las 6 de la mañana, si es a esa hora la que despiertan, puedan conectar sus audífonos para no molestar a quien esté a un lado de ustedes y alabar al Señor, recordando el hecho de su resurrección. Así que les invito a que hagamos esto con la ayuda de nuestro Dios. Y ahora vamos a entrar ya en la recta final y vamos a escuchar a nuestra hermana Marta Alicia con otras palabras muy breves. Consumado está, consumado es. Marta Alicia. Amén. Bueno, les comparto mi reflexión basada en citas bíblicas. Y estas palabras, consumado está, en Juan 19:30. Estas no se tratan de la resignada afirmación de un fin, sino de la conciencia de haber alcanzado la meta. Una meta de plenitud cuyo efecto perdurará para siempre. Es la perfección lograda, el completar la misión encomendada a Jesús por el Padre. Jesús en la cruz no es una víctima como tal, sino un siervo que está llevando a cabo el plan salvífico y redentor de Dios para con el ser humano. En la cita de Lucas 4, versículos 18 y 19, en traducción lenguaje actual, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. El clamor de Jesús consumado está no es un grito desolado de por fin ha terminado, sino el anuncio de un triunfo. Se ha conseguido. Con estas palabras nos invita a mirar más allá del sufrimiento inmediato y reconocer que hay un proceso en la vida que, aunque difíciles, tienen un propósito profundo. Nos llama a confiar en que cada esfuerzo, cada acto de amor y cada renuncia tienen sentido, aun cuando no veamos los frutos de inmediato. El amor verdadero se entrega por completo. Consumado está no son palabras de rendición, sino de esperanza. Es darnos cuenta de que Jesús dio todo de sí y todo lo cumplió, todo lo llevó a cabo. No se quedó con alguna cosa por hacer. Cristo expió por completo el pago de la deuda eterna. Nos hizo libres de la culpa del pecado. Nos dio libertad, nos justificó para con el Padre a través de su obra redentora, y así comenzó la era del Nuevo Testamento, dirigida por el Espíritu de Dios por medio de la gracia para salvación. En la cita de Juan 10, versículos 27 al 29, traducción lenguaje actual, dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas.
Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me las quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Amén. 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 Consumado está, es la culminación de todo rito y sacrificio animal como ofrenda para el perdón. Es el término de la mediación del sumo sacerdote de Israel. Jesucristo es constituido como nuestro sumo sacerdote y ofrenda de reconciliación, dando así inicio a la nueva alianza. La antigua alianza de sacrificios y rituales terminó para siempre con el sacrificio perfecto de Jesús. Amén. En la cita de Hebreos 4:10, palabra de Dios para todos, dice: porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso cuando Cristo vino al mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije: aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. La ira de Dios contra el pecado quedó plenamente aplacada por el infinito valor de la ofrenda, del sacrificio perfecto y completo al que nada había que añadir. Todo lo que Dios requería, expiación por el pecado, se cumplió. En la cita de Tito 3:5, nueva versión internacional, dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y en la cita de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 2, 5 y 6, en palabra de Dios para todos, dice: Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Y mi reflexión es que no es la muerte de Jesús, sino su vida y cómo la vivió lo que nos edifica. Y qué satisfacción llegar al término del día o al término de nuestra vida y poder escuchar las palabras de Dios diciéndonos: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esto es todo lo que Cristo hizo por nosotros Amén. en Amén. esa cruz. Amén. 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 Muchas gracias, Marta. En efecto, cuando Jesús dice consumado es o consumado está, también está diciendo todo está hecho. Dios Amén. nos permita vivir de tal manera que cuando muramos no dejemos nada pendiente, que cuando muramos todo esté hecho. Vamos a escuchar ahora a Anadelia. ¿No tienes imagen, amor, en ninguno de tus aparatos? Pues Ahora sí, ya no lo sé, tengo, ya, aunque sea en aunque sea. recorrido por todos los aparatos. Bueno, Bueno, Anadelia tiene a su cargo la última palabra del Señor. Padre, mi vida está en tus manos. Y después de Amén. decir esto, dice Lucas, murió. Amén. Amén. Bueno,
Gracias a todas. Gracias por compartir su experiencia y ser testigos de ejemplo y testigos de lo que el sacrificio de Jesús nos trajo. Bueno, dice el Evangelio de Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, murió. Aunque la misión de Jesús estaba terminada, todavía faltaba un acto final: entregar su espíritu en manos del Padre. Esta sería la culminación de su confianza absoluta en Dios y su entrega total a Él. Una expresión de fe y rendición. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, después de haber cargado con los pecados de este mundo, entregó su espíritu al Padre con una declaración llena de confianza y entrega total. Estas palabras no son un grito de derrota, sino una declaración de fe y rendición. Jesús voluntariamente entregó su vida. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Y ahora Jesús la coloca en las manos seguras de su Padre Celestial. Jesús comienza esta última frase llamando a Dios Padre, porque momentos antes había clamado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora, con la obra de redención completa, la relación entre el Padre y el Hijo está completamente restaurada. El sacrificio ha sido aceptado y Jesús, en un acto final de obediencia, confía su vida a aquel que siempre ha sido fiel. Esta declaración es una cita que también leemos en el Salmo 31, verso 5, perdón. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Al usar estas palabras, Jesús demuestra que incluso en su último suspiro, su vida está firmemente arraigada en la palabra de Dios. Él se despide de este mundo terrenal, no con desesperación, sino con paz, sabiendo que ha cumplido el propósito eterno de Dios. Pero estas palabras no solo nos muestran la fe de Jesús, también nos dejan una gran lección para nuestra propia vida. Así como Jesús confió completamente en el Padre, también nosotros estamos llamados a hacerlo, especialmente en los momentos más oscuros de nuestra vida por los que pasamos, porque como dice el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando enfrentamos dudas, dolor, confusión, angustia o incluso la muerte, podemos recordar estas últimas palabras de Jesús. Él nos mostró que la rendición a Dios no es una señal de debilidad, sino es una señal de fuerza. Cuando confiamos nuestra vida en sus manos, encontramos verdadera paz, verdadera seguridad y esperanza, como Jesús lo hizo. Con estas palabras, Jesús entregó su espíritu y la tierra fue increíblemente impactada. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El cielo se oscureció y toda la tierra tembló. Era una señal de que algo grandioso había ocurrido. El camino hacia Dios estaba abierto para siempre. Sin embargo, la historia no termina en la cruz, porque aunque Jesús entregó su vida hasta la muerte física, esto no fue lo último. Su muerte abrió el camino para la resurrección, un acto final de victoria sobre la muerte y el pecado. Y es aquí, en la luz de la resurrección, donde entendemos completamente el poder de estas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz y lo que significan para nuestra vida hoy. Cuando Jesús pronunció su última palabra y entregó su espíritu, algo extraordinario sucedió. Ese velo que separaba el lugar santísimo de los hombres se rasgó de arriba a abajo. Así lo leemos en Mateo 27, 51.
ese velo que representaba la barrera entre Dios y los hombres, una barrera que existía por causa del pecado. Pero con la muerte de Jesús, esa barrera fue destruida para siempre. Y ahora, gracias a ese sacrificio, cualquiera que cree en él tiene acceso directo al Padre, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero buenas noticias. Esta no es una historia que termina en la muerte. La cruz no fue el final, sino el principio de algo mucho más grande. 3 días después de que Jesús murió, resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Su resurrección, confirma que todo lo que declaró en la cruz es verdad. El perdón de nuestros pecados, la salvación, el cuidado de Dios y la victoria eterna son una realidad, como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz no son simples frases, son un mensaje completo de amor y de gracia y esperanza que nos enseñan cómo vivir, cómo perdonar, cómo confiar en Dios y cómo encontrar salvación en Cristo. Cada palabra fue pronunciada con un propósito y ese propósito somos nosotros. Él murió para darnos vida. Él sufrió para que no tengamos que cargar con el peso de nuestro pecado. Y su resurrección nos garantiza que en Él siempre hay victoria. La pregunta es, ¿cómo responderemos a este sacrificio? Jesús nos invita a aceptar su amor y su gracia, no importa cuán lejos e indignos nos sintamos de Él. No importa qué pecado esté pesando en nuestro corazón. La invitación sigue abierta. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La cruz nos recuerda que la salvación no depende de nosotros, sino de lo que Jesús ya hizo. Mientras reflexionamos hoy sobre estas 7 palabras, preguntémonos, ¿estamos listos para confiar en Él? ¿Estamos listos para hacerlo completamente? ¿Dispuestos a rendir nuestra vida al que lo entregó todo por nosotros? Jesús ya lo ha hecho todo. Ahora es nuestro turno de responder. Él nos espera con los brazos abiertos. Y permítanme decirles, el tiempo apremia y Jesús vuelve pronto. Y nosotros decimos, amén, que así sea. Jesús, vuelve pronto. No te tardes más. Amén. Amén. Su micrófono, pastor. No se escucha. Ana Delia nos ha recordado que esta es la oración con la que cierra la Biblia. Ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. Que sea esta nuestra esperanza. Entreguemos nuestra vida confiadamente al Señor. No esperemos al momento de la muerte. Entreguemos nuestra vida desde ahora y digámosle, Señor, mi vida está en tus manos. Y después de esto moriremos a nosotros mismos, pero viviremos la vida de Jesús. Cantemos, ya estamos terminando nuestro culto, pero quiero invitarles a que cantemos. Uno carga cosas que nadie ve. Culpa, dolor, errores que pesan en el alma. Yo también estuve ahí. Pero hubo un momento, un encuentro, que lo cambió todo. No fue en un lugar elegante, fue en una cruz. Y allí
el día empezó de nuevo. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mandó al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Alguien ha dicho que la cruz es una pregunta. La pregunta que Dios te hace a ti, me hace a mí. Dios nos dice en la cruz, yo hice todo lo que era necesario hacer de mi parte para que tú y yo vivamos en comunión. ¿Qué decides tú? ¿Quieres venir a estar en comunión conmigo? ¿Quieres vivir de tal manera que tu vida honre a Dios? ¿Quieres tener la compañía y el poder del Espíritu Santo?
Todo esto es lo que la cruz nos está planteando. Le doy muchas gracias al Señor por este momento. Estoy profundamente conmovido y edificado por la participación de nuestras 7 hermanas. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que son merecedoras de nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud por la profundidad de su reflexión, de sus reflexiones. Que el Señor las bendiga, que el Señor sea con ustedes. Y si hubiera alguien que quiera decir algo en reconocimiento a nuestras hermanas, simplemente prenda su micrófono y mencione lo que hayan recibido de parte del Señor. Háganlo de manera breve, por favor, pero no dejen de hacerlo. Quien quiera, solo prenda su micrófono y diga lo que haya en su corazón. Muchas gracias a todas. Gracias, Juan Carlos. ¿Habrá alguien más? Sí, gracias a Dios por cada una de las hermanas que hoy expuso estas 7 palabras, de las cosas que me conmovieron y todo eso. Algunas de ellas son esa parte que tocaron de que Jesús no fue que primero pidió agua, ¿no? Primero vio las necesidades, como siempre, de las demás personas, y después vio su propia necesidad, ¿no? Así Y esa es. parte que se une con la que dijo Ara de Jesús no, se sintió abandonado para que nosotros no nos sintiéramos abandonados, ¿no? Y la de Marta Alicia de, pues ya no queda más que añadir, ¿verdad? Ya está hecho. Y en esa esperanza, y de eso nos tenemos que agarrar, ¿verdad? Así Ya es. lo hizo él. Y como dice usted, pues nos toca a nosotros. Responder a lo que él ha dicho. Amén. Gracias, Ofelia. 2 más en último lugar. Yo, pastor, Sí, Enrique, te escuchamos. Mi reconocimiento hacia nuestras hermanas damas que se han preparado precisamente para compartir con todos tan especial de recordar la muerte de nuestro Señor Jesús y el porqué de todo. Nos hizo vibrar mucho la hermana Celia de la acción que le causó conforme y en verdad ese dolor, porque a fin de cuentas encerramos que todo, esas 7 palabras del Señor encerraba un dolor muy intenso, un dolor por nosotros mismos. Y bueno, pues toda la reflexión y con lo que se termina y concluye en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pues, es para nosotros también, lo tengamos y lo consideremos de continuo en nuestras vidas, para que se desarcibió todo ese sacrificio y la vida que dio por nosotros. Felicidades, mis hermanas, les amo mucho. Gracias, Enrique. ¿Alguien más en último lugar que quiera compartir, decir algo, reconocer a nuestras hermanas? Tere Morales, te escuchamos. Yo doy muchas gracias a Dios por esa unción que pone cuando uno prepara algo sobre su palabra y la amplitud que hay para explicar el tema, y bueno, se nota la búsqueda de las hermanas del Espíritu dirigidas por Él para esto que nos acaban de expresar, que es muy emotivo. Gracias a Muchas todas y cada una. gracias, Tere. Gracias, hermanas. Que Dios las bendiga abundantemente. Bueno, les recuerdo que el domingo estaremos celebrando en familia la resurrección de nuestro Señor. Nos vamos a saludar diciendo: el Señor resucitó. El Señor ha resucitado. No sé si será la primera vez que Sofía escuche de su mamá que le diga: el Señor resucitó, Sofía.
para que esa niña crezca sabiendo que Cristo vive y vive para siempre. Así que les invito a esto. A las 4 de la tarde tenemos nuestro culto de adoración, que será un culto con la temática de la resurrección de nuestro Señor Jesús, con algunas de las alabanzas que ustedes recibirán mañana, para que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Quiero agradecer a Dios por la vida de quien está con nosotros, que es Rebeca Ángeles. A Rebeca no la conozco personalmente. Sabemos de Rebeca gracias a uno de sus hijos, pero el Señor ha permitido que caminemos juntos, y esta semana ella fue operada y le damos gracias a Dios que se está recuperando. Que Dios la bendiga, Rebeca. El Señor sea con usted siempre en todo. Bueno, vamos a terminar cantando la bendición, y de esta manera daremos gracias al Señor por este hermoso y enriquecedor servicio. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia y su participación. Por ahora, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión perfecta de su Santo y Divino Espíritu sean, queden y permanezcan en ti y en los tuyos, ahora y siempre. Amén. Amén. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a la Paz. Amén y amén. Dios los bendiga. Despídanse unos de otros. Siquiera díganse algo bonito. Agradézcanse el haber estado aquí. Otra vez a las hermanas Farías, mi gratitud por acompañarnos. A las hermanas Muñoz, allá en Nochistlán, Zacatecas, que el Señor las bendiga. A cada uno de ustedes. A Lupita Chávez, que Dios te bendiga, Lupita, que Dios sea contigo. Saluda a María Luisa y prohíbele que se caiga, por favor. Marlene, Dios te bendiga. Cristi y Pastor, muchas compañía, gracias. Dios los bendiga a todos. Dios los Chelita, bendiga. Dios te Gracias. bendiga. Miriam, Gracias. Sonia, Gracias a Dios los todas. bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias, Dios pastor. Dios te bendiga a bendiga. todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todas. Gracias, que Dios les bendiga. Bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Gracias. Pues a la de la Bonita tarde. una, a la de las dos y a la de las tres.